SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Así ha sonado Kiev esta noche, donde Ucrania asegura que ha derribado un avión ruso. Ha habido menos ataques que ayer, pero se ha producido el impacto de al menos un misil sobre un edificio de viviendas y el alcalde de la capital acaba de informar del impacto de otro misil sobre la ciudad, en la que han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. Es evidente que las tropas rusas tienen en Kiev su gran objetivo y hacia él avanzan. José Luis Astre. Hola, buenos días. El presidente de Ucrania acaba de asegurar que los ataques buscan ya objetivos civiles, no solo militares. Miles y miles de ciudadanos han pasado la primera noche en el metro y en refugios, y el ministro de Exteriores de Ucrania ha descrito la situación así, con esta frase. Dice: horribles ataques rusos con cohetes. La última vez que nuestra capital sufrió algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi. ¿Qué noticias hay del avance de las tropas rusas? Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El ejército ruso ha reanudado sus ataques a las 3 de esta madrugada en España. Lo acaba de contar el presidente de Ucrania en su primer mensaje del día. Volodymyr Zelensky asegura que el Ejército Nacional ha conseguido frenar el avance ruso en la mayoría de los frentes, pero los soldados de Putin se acercan todavía más a Kiev después de tomar la central de Chernóbil en el primer día de asedio. Las sirenas también suenan esta mañana en la ciudad de Lviv, al este del país. Dice Ucrania, en las primeras 24 horas de invasión han muerto 137 personas entre civiles y soldados. Kiev es, por tanto, ahora mismo el gran punto de interés, el objetivo de Putin. En la capital de Ucrania está el periodista del País, Luis de Vega. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Luis, hablábamos contigo a las 6, nos describías, porque estabas ahí mismo, los daños del primer misil que de milagro no ha provocado muertos, aunque sí graves daños en un edificio de Kiev. Han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas, como decíamos, ¿no? Parece que se han intensificado los ataques con las primeras luces del día. Pues en efecto, cuando nos encontrábamos justo acabando la anterior conexión con vosotros, han empezado a sonar las alarmas. Y en el mismo lugar en el que había sido atacado esta madrugada, pues todos los vecinos se han tenido que dirigir a la carrera a los refugios. Nosotros hemos permanecido por unos 30 minutos aproximadamente en el cuarto de calderas de uno de estos edificios adjunto al que había sido atacado, y allí hemos permanecido con los vecinos, pues bajo tierra hasta que han dejado de sonar las alarmas, pero la situación ahora mismo pues es de bastante caos, incertidumbre, nervios y tensión. Bajo tierra hemos coincidido con personas mayores, con niños. Muchos seguían todavía durmiendo arropados en mantas sin enterarse siquiera de que el edificio a 30, 40 metros había sido atacado en torno a las 4 de la madrugada. Hemos dado una vuelta y no hemos visto aparentemente ningún objetivo militar alrededor, y es verdad que el edificio que ha sido atacado, pues hemos hablado con algunos de los vecinos y no aparece que sea ningún edificio civil, ¿no? Entonces, lo que tenemos confirmado ahora mismo, efectivamente no hay hasta el momento muertos, y sí 5 heridos, como nos ha confirmado sobre el terreno los propios agentes de policía. Luis, pues vuelvo a hablar contigo a lo largo de la mañana. Gracias. Gracias a vosotros. These sanctions are designed to take a heavy toll on the Kremlin's interests and their ability to finance war. De madrugada, los líderes europeos han aprobado más sanciones contra Rusia, que incluyen también a sus bancos y que buscan cortar la financiación del país. Así lo ha anunciado Ursula von der Leyen, que comparecía ya de noche junto al presidente francés Macron, que ha contado que ha hablado en estas horas con Putin para que le coja el teléfono, para pedirle que le coja el teléfono Putin a Zelensky, al presidente de Ucrania, algo que Putin no ha hecho y que Zelensky sabe que no va a hacer. Zelensky, en un nuevo comunicado, ha asegurado que el propósito ruso es derribar a su gobierno. Dice que Putin le tiene a él como objetivo número 1 y a su familia como objetivo número 2. Anoche estuvo en Hora 25 el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, que cree que las sanciones son la vía para que Occidente responda a esta invasión. Las sanciones no hacen milagro, reconocía, pero las bombas tampoco. Pues yo creo que Putin, en sus sueños, yo creo que está pensando que él no se va a morir sin que Ucrania sea parte de Rusia, toda Ucrania. Y eso es un poco su obsesión. Y ese sentido de obsesión que tiene
pues hace que las cosas sean más difíciles para ser pactadas, ¿no? Esos sueños de Putin de los que habla Solana han derivado en esta guerra que tiene ya más de 100 muertos, según el balance de Ucrania, y que ha provocado ya los primeros refugiados. Mariola Lourido. Más de 100.000 personas han abandonado ya sus hogares en Ucrania. Según la ONU, miles están huyendo a países vecinos que mantienen abiertas las fronteras y se preparan para acoger una oleada de refugiados. Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, República Checa, Bulgaria. Estrella Galán es la presidenta de CEAR. Los Estados miembros se deben comprometer a un reparto de personas a acoger mediante la reubicación, atendiendo al principio de solidaridad y responsabilidad compartida. Igual que la respuesta de la Unión está siendo unánime a la hora de condenar los ataques rusos, esperamos que sean igual de contundentes a la hora de respetar el derecho de estas personas para solicitar asilo y ofrecerles acogida en caso necesario. Alemania ha ofrecido su apoyo a Polonia, donde ya viven 1 millón de ucranianos. En España, Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid y Barcelona se han ofrecido a la acogida y se han puesto a disposición del gobierno. Las consecuencias económicas son ya visibles, por ejemplo, en las bolsas. Que han seguido cayendo esta madrugada. En el caso del petróleo, las subidas son muy elevadas. El precio del barril superaba ayer ya los 100 euros y el del gas se ha disparado un 30%. Y además de la guerra hay otra novedad, en este caso sobre la crisis del PP. Sobre el origen de esa crisis, los beneficios del hermano de Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid reconoce ahora que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros por sus gestiones con Private Sportive, que es la empresa a la que Madrid pagó 1,5 millones para comprar mascarillas en China. Esa es la cantidad precisamente de la que habló al principio el PP, mientras Ayuso decía que fueron 55.000. Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. La Comunidad de Madrid confirma que el hermano de la presidenta madrileña cobró 4 facturas en todo el año 2020 de la empresa Private Sportive, la empresa del amigo de los Ayuso, aunque solo una, dicen en Sol, está vinculada con la Comunidad de Madrid, con el polémico contrato de las mascarillas por el que Tomás Díaz Ayuso se embolsó casi 56.000 euros por las gestiones que hizo para traer ese material sanitario en el peor momento de la pandemia. El montante total de esas 4 facturas asciende a 283.000 euros, la cifra que dio Génova, la cifra que entonó Pablo Casado en el origen de esta guerra interna y que ahora Sol reconoce apenas 24 horas después de la despedida y cierre del líder del PP. Así empieza este viernes 25 de febrero. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Un viernes que en España va a estar marcado por las lluvias, por las tan esperadas lluvias. En concreto, en el centro y el sur de la península, las temperaturas bajan en prácticamente toda España, especialmente en la meseta norte. Occidente trata de dar respuestas rápidas y eficaces a la barbaridad que se ha desatado en Ucrania en las últimas 24 horas. Un paquete de sanciones masivo desde el punto de vista económico como no se ha dado nunca, con lo cual mañana va a darse un paso muy importante, muy contundente en contra del régimen de Putin. El Consejo Europeo Extraordinario ha terminado pasadas las 3 de la mañana en Bruselas, una reunión en la que los jefes de Estado y de Gobierno han querido mostrar unidad frente a una Rusia que ha optado por la guerra cuando era posible el diálogo, ha dicho la presidenta de la Comisión. Escuchábamos a Pedro Sánchez al término de esa reunión avanzar las sanciones que va a aprobar hoy la Unión Europea, sanciones que los principales líderes de la Unión han concretado después y que pasan por un duro golpe a los bancos rusos y al sector energético y de las exportaciones. Tras esa reunión han salido juntos los presidentes de la Comisión y el Consejo y el presidente de turno de la Unión, que es el francés Macron, que ha tratado hasta última hora de mediar entre Ucrania y Rusia. Siguiendo toda la reunión ha estado la corresponsal comunitaria de la SER, Griselda Pastor. Buenos días. Buenos días. Han terminado tarde, con cara de cansancio y sensación de derrota ante un Putin con quien Macron ha realizado desde Bruselas ya un último intento de mediación. Le he pedido que hablara con Zelensky porque él no lograba encontrarlo, o sea que le he pasado el mensaje, el de Francia y el de Zelensky, tal como me ha pedido, pero sin conseguir nada, como están viendo, porque de momento Putin ha elegido la guerra. Emmanuel Macron en la rueda de prensa de un Consejo Europeo en el que a 27 se han despedido por videoconferencia del presidente de Ucrania. Ça a été un moment de gravité, un moment de dignité. Ha sido un momento grave, un momento de dignidad y también de sangre fría, ha dicho Michel, definiendo esta conexión en la que Zelensky ha recordado que ha pedido el ingreso en la OTAN y que se ha encontrado con miedo en las respuestas, un miedo que ha afirmado él no tenía. Son también económicas las sanciones que ha anunciado Estados Unidos contra Rusia. En un discurso a la nación, el presidente Joe Biden ha sido muy contundente contra Putin, al que advierte que pagará por elegir la guerra antes que el diálogo. Washington, Víctor Sancho. La respuesta de Estados Unidos a la guerra en Ucrania provocada por Rusia no se ha ceñido solo al discurso crítico de Biden ni al anuncio de sanciones básicamente centrados en castigos a los bancos. El presidente estadounidense también ha querido dejar claro el compromiso indestructible con sus aliados de la OTAN. And now I'm authorizing additional
Y en ese sentido ha anunciado un nuevo envío de tropas a Europa, 7.000 soldados que se desplazarán a Alemania y que podrían ser más si fuera necesario. Además, Washington ha expulsado al número 2 de la embajada rusa en la capital de Estados Unidos como represalia a una acción similar que sufrió su personal diplomático en Moscú. En paralelo, Estados Unidos ha impulsado una declaración de condena a las acciones rusas con lenguaje muy duro contra Rusia que se llevará a votación esta tarde en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya se sabe que no será aprobada por el poder de veto de la delegación rusa. La contestación contra estos ataques se ha producido mayoritariamente fuera de Rusia, pero también dentro de Rusia. Ha habido protestas sobre todo en Moscú y San Petersburgo, protestas valientes porque en Rusia no hay libertad para manifestarse y enfrentarse al oficialismo. De hecho, solo en un día hay más de 1.700 detenidos por protestar de manera pacífica. Y en el Kremlin se muestran impasibles ante las protestas y ante la oleada de sanciones que llegan de todas partes del mundo. En Rusia la guerra es un tabú, no hay información apenas, desde luego no en los medios oficiales, y Putin ha vuelto a justificarse frente a un grupo de empresarios rusos. Ha dicho que no había otra opción para invadir Ucrania, que casi les han obligado a lanzar este ataque para defender a Rusia de las amenazas de seguridad. Y otro de los debates que se ha abierto tras este conflicto es el energético. Ya anoche los líderes europeos hablaron de buscar alternativas, de hacer de Europa una potencia energética y no solo un mercado de consumidores. Sánchez. He defendido como presidente del Gobierno de España, llevo ya bastantes meses antes de la invasión, lógicamente, y de la crisis en Ucrania, exigiendo y planteando la necesidad de que hagamos una revisión profunda del mercado energético en Europa, de la formación de los precios, de este sistema que tenemos de mercado mayoristas que al final lo que hace es premiar precisamente al precio del gas como el precio que marca al final el precio de la electricidad. Planteo esa idea al término de la reunión. De hecho, hoy el precio de la luz sube un 17% hasta los 240 euros de media. Es el segundo precio más alto de lo que llevamos de año. Un ejemplo lo encontramos en Alemania, uno de los países europeos que más depende del gas ruso. El gobierno de Scholz está buscando alternativas para garantizarse el suministro en lo que queda de invierno. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El ataque ruso a Ucrania y la paralización del gasoducto Nord Stream 2 ha provocado una agitada búsqueda de proveedores de gas alternativos ante el temor a una escasez de suministros, sobre todo porque nadie sabe si Putin cerrará completamente ahora el grifo del gas para Alemania y el resto de Europa. El 55% del suministro de gas de Alemania procede de Rusia, al igual que la mitad del carbón y el 35% del crudo. Es gibt aber eine nationale Ölreserve, die Gracias a la Reserva Nacional de Petróleo, el suministro está asegurado durante 90 días. Pasaremos el invierno con seguridad, afirma el ministro de Economía, Robert Habeck, de los Verdes. Sin embargo, la guerra en Ucrania va a suponer una reorientación del sector energético. No podemos depender tanto de un país que no respeta los derechos internacionales, ha dicho Habeck, por lo que quiere construir cuanto antes 2 terminales de gas licuado, proyectos para los que hasta ahora se ha encontrado con problemas de financiación y el rechazo de muchos compañeros de su partido. Y más consecuencias económicas en las bolsas con caídas masivas en los parques de todo el mundo, Sira Valdés. Aunque el mayor castigo sin duda lo ha recibido el principal selectivo ruso, que se ha dejado más de un 33% tras los primeros ataques a Ucrania. El rojo ha dominado durante toda la sesión en la mayoría de las bolsas mundiales y han sido las europeas las que han obtenido peores resultados, con caídas que oscilan entre el 3,6% del Eurostoxx y el 4,1% de Milán. De hecho, gracias al impulso de Indra y de algunos valores energéticos como Siemens Gamesa o Solaria, que han subido más de un 10%, el IBEX ha terminado la sesión con menos pérdidas que sus pares en el continente. Ha bajado un 2,9%, lastrado especialmente por los valores bancarios y los siderúrgicos, aunque la gran mayoría han cerrado en rojo. Diferente es la situación en Wall Street, donde sus principales índices han terminado la sesión en positivo, con avances de entre 0,1 en el caso del Dow Jones y de hasta más de un 3% en el del Nasdaq. Y más allá de las bolsas, lo que también ha subido con fuerza han sido los cereales. El trigo se ha disparado un 5,5%, y es que Rusia es responsable del 25% de las exportaciones mundiales de este cereal, y también ha subido el maíz, más de un 1%. Seguimos todavía en Ucrania, sobre el terreno, para hablar sobre la capacidad que tiene este país de responder a estos bombardeos que han seguido cayendo durante toda la noche sobre las ciudades del país. Desde luego, Ucrania no tiene un ejército tan poderoso como el ruso, pero sí ha conseguido reforzarse en los últimos años, desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Victoria García. La capacidad defensiva y ofensiva del ejército ucraniano es 5 veces menor que la rusa, no solo en efectivos, en aviones
tienen 1.200 Rusia frente a los 170 de Ucrania. En cuanto a soldados, Rusia supera con creces el 1.000.000, contando a los reservistas, y Ucrania no llega a los 300.000. Roger Dublant es analista de Defensa Management de Estados Unidos. El país ha dado 2.000 millones y medio de dólares para la defensa en Ucrania, pero el ejército ruso es superior al ucraniano. Y si hablamos del potencial aéreo y naval, ahí ya no hay punto de comparación. El último dato, Rusia invierte 61.000 millones de dólares en defensa, Ucrania 6.000 millones. La OTAN no contempla enviar tropas de la alianza. No troops, NATO troops at all inside Ukraine. Lo explicaba así su secretario general Jens Stoltenberg. Solo se limitará a reforzar el flanco oeste de la alianza, que hace frontera con Ucrania. También España tiene unos 800 militares en el este de Europa, en una zona entre el mar Báltico y el mar Negro, un contingente que forma parte de la misma misión de la OTAN. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.